Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Martín Natalevich, autor de este libro, La Petrodiplomacia. Es periodista especializado en asuntos internacionales y miembro de esta casa en algún momento de su vida profesional. Martín, un gusto. Encantado, gracias por la invitación. Placer, ¿eh? Petrodiplomacia, qué término interesante, ¿no? Me hace acordar al cleptocorporatocracia. Exacto. Aquello. Por ahí, ¿no? Sí, capaz que no resultaba demasiado memorioso para el título de un libro. Este es un poco, pero este es una más apuesta, llamativo. era una apuesta interesante, pero bueno, hasta ahora creo que ha funcionado y tampoco no es nada original, hay que decirlo, ¿no? De hecho, el libro de referencia que me impulsó, entre otras cosas, a este trabajo fue un libro del colega argentino Hugo Alconada Amón, donde en parte su libro sobre las valijas de Antonini Wilson, ¿no? Claro. Aquel episodio recordado de intento de ingreso de valijas a la Argentina con cientos de miles de dólares para la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, pero en el título ya él utilizaba ese concepto, el concepto de la petrodiplomacia, de una diplomacia basada en el petróleo, lo que al chavismo le daba la posibilidad de llevar adelante lo que era su comercio político, ¿no? Sí. Comerciar con aquellos estados, países que le eran afines a su agenda política en el hemisferio, que empujaban de cierta manera los planes que tenían para la región. Te propongo empezar de atrás para adelante, o mejor dicho, del presente hacia el pasado. Esto que está sucediendo en Venezuela, ¿son coletazos de esta época, ¿no? Recordemos el gobierno de Mujica, la presencia de Chávez omnipresente, un Maduro que era simplemente un asistente tal vez, o bueno, alguien un poco más cercano y nada más. Esto que hoy se está viviendo, ¿vos ves que es el resultado o la consecuencia de aquellas petrodiplomacias? A ver, sin duda es el resultado de un proyecto y un proceso fallido, frustrado, ¿no? Que es el proyecto del chavismo en Venezuela, que como proyecto político no pudo de cierta manera cumplir con los objetivos que se proponía y que terminó generando un liderazgo totalmente dependiente, ¿no? Primero en la figura de Hugo Chávez, y quien lo sucedió no estuvo a la altura, pero que nunca cumplió los objetivos que se proponía, que era cambiar la realidad política y social de Venezuela. Obviamente, entre el año 1998, cuando Chávez ganó las elecciones, y el 2024 ha corrido mucha agua bajo del puente, y lo que sucedió en Venezuela fue un deterioro enorme, cosas que se venían anunciando ya desde hacía muchísimos años, ¿no? Pero cuando hablamos de persecución de políticos opositores, de proscriptos, de crímenes de lesa humanidad, de torturas proporcionadas por los aparatos de inteligencia del Estado, no es nada nuevo, ¿no? Esto que estamos viendo hoy, este intento de robarse una elección nuevamente, digo, yo termino este libro justamente cuando estábamos a pocas semanas de una nueva elección en Venezuela, y digo, bueno, habrá que ver cómo el chavismo nuevamente pone toda su imaginación al servicio del fraude. Y es lo que termina pasando, pero no es algo nuevo, es algo que ya viene ocurriendo desde hace al menos 20 años. Claro, lo que podemos decir es que la situación se ha deteriorado a tal punto en que pasamos el límite del hartazgo para el pueblo venezolano, pero asumo también para la comunidad internacional, que de cierta manera hace insostenible que ese régimen siga hoy de pie y haciendo prácticamente lo que quiere contra toda normativa, sobre todo en materia de derechos humanos. Y esta petrodiplomacia de la que vos hablas en el libro, ¿sucede en qué marco de tiempo? Y bueno, a ver, el momento fuerte de la expansión de la petrodiplomacia, es decir, en el que Chávez exporta o intenta exportar su revolución bolivariana hacia afuera, ¿no? Con una agenda política muy clara de poder ingresar en los asuntos internos de los estados, influir para que apoyen su propio proyecto político. ¿No únicamente en Uruguay? No, en toda la región. Porque recordemos que la región estaba, eran casi todos presidentes de izquierda. Bueno, hubo un momento político para eso, ¿no? Bien lo decís, en Uruguay empezó en el año 2005, en Argentina y en Brasil un poquito antes, pero sí, hay un momento ahí a principios de los 2000, mediados de los 2000, de la primera década, en que sí, Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia, Ecuador, todos mostraban sí, un cambio de signo político
muy importante que de cierta manera llevaba o favorecía a que la agenda política de Chávez se pudiera cumplir. Y eso duró algunos años, por lo menos hasta que Hugo Chávez estuvo vivo, ¿no? Una vez que muere Hugo Chávez, creo que ahí hay un gran factor de cambio, por lo que decía antes, porque la persona que lo viene a suceder no da la talla, y también porque empieza el desmadre dentro de Venezuela, cambia la situación económica en el país, y ya ese precio del barril con el que podían comprarlo todo, podían hacer proyectos de cooperación con los organismos energéticos de cada uno de los estados, podían llamar a los exportadores de todos los países a venir a hacer negocios, eso ya no es posible. Y en Uruguay lo que vemos es que esta petrodiplomacia dura hasta el año 2014, y a partir del año 2015, yo me animaría a decir, a partir del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, ya vemos un congelamiento y un enfriamiento de las relaciones que llevaron prácticamente a un punto muerto e incluso a conflicto, ¿no?, entre el gobierno uruguayo de la época y el gobierno de Nicolás Maduro. Y reclamos con respecto a la leche, ¿no? Digo, aquellos negocios que se habían hecho aparentemente muy beneficiosos para el Uruguay y que quedaron prácticamente en la nada. Ese es un aspecto bien interesante, ¿no? Digo, interesante desde el punto de vista, no para quienes Sí, perdieron plata, entre comillas, sin pero la Venezuela saudita, que prometía riqueza, que prometía comercio, que prometía negocios por miles de millones de dólares, tenía sus dificultades a la hora de comerciar. No era tan fácil, había que saber qué puerta golpear, siempre había que pagar una vacuna, de cierta manera, ¿no?, con intermediarios, o de cierta manera intermediarios venezolanos que hacían que el negocio fuera posible, requería de algunos peajes previos, y también era muy difícil cobrar. No siempre era posible cobrar, y eso existe la experiencia de muchos exportadores y hombres de negocios uruguayos y de empresas incluso de renombre uruguaya que se la vieron bien difícil a la hora de saldar sus cuentas. Lo que también hay que decir, y quizás el caso más emblemático es el de Conaprole, ¿no?, que ahora está en un juicio, en un juicio contra el Estado uruguayo finalmente. Bueno, Envidrio, acordate. Bueno, el caso de Envidrio también, digo, ahí la lógica fue un poco diferente, pero lo que podemos decir es que Conaprole, por ejemplo, durante muchísimos años vendió toneladas de leche en polvo, pero también de otros productos, casi un 20% o un 25% más de lo que marcaba el precio internacional. Entonces, era un negocio que parecía muy alentador, pero que tenía sus riesgos. Había que saber con quién se estaba comerciando, y la posibilidad de que al fin del día no pagaran estaba latente. ¿Qué papel juega el presidente José Mujica en ese entonces? ¿Su relación con Chávez es una relación sincera, ideológica, o se abrazó una culebra? Creo que... Para utilizar el término que él utilizaba. Exacto. A veces hay que abrazarse con una culebra. No, creo que entre Mujica y Chávez hubo algo genuino, desde mi punto de vista, ¿no? Una relación de conocimiento mutuo que se fue ganando y que fue creciendo a medida que pasaba el tiempo y que el Frente Amplio estaba en el gobierno. No fue una relación dada o que se podía tomar como dada, pero yo creo que ganaron confianza, ganaron afecto, y sobre todo había un gran respeto de Chávez a la figura de Mujica, ¿no? Lo veía como el viejo sabio, aquel Tupamaro que había de 1000 batallas. Una especie de Che Guevara. Exacto, que se había levantado en armas, y un poco era el ideal también de Chávez, que recordemos, tiene un origen militar, ¿no? Entonces esa cosa de haber andado a los tiros con los Tupamaros le generaba cierta simpatía, sumado a una visión de nacionalismo y de sentimiento americanista muy fuerte, ¿no? Entonces ahí había un punto en común. Y ahí hubo una relación que fue genuina, que creo que no se repitió en el caso de Mujica con Maduro, más allá de que durante mucho tiempo se lo respetaba mucho a Mujica, porque hay que centrarse entre el año 2010 y el año 2015, ¿no? Era la estrella del hemisferio, y también a nivel planetario Mujica había ganado muchísima reputación. Pero es interesante comparar la relación que tuvo Mujica y Chávez con la que tuvo Vázquez con Chávez, ¿no? Que si bien en las muestras públicas uno podía decir que se llevaban bien y había palabras de agradecimiento y afecto y cercanía y solidaridad, uno percibía, y hubo acciones y momentos concretos que así lo demuestran y que se narran en el libro, de que a Vázquez todo eso no le caía demasiado bien, no se lo tragaba demasiado, y sobre todo había algo que le molestaba mucho, era
la injerencia en la agenda interna del Uruguay, ¿no? Y hay un caso emblemático que tú recordarás, que es cuando recibe aquí a George W. Bush, que le hace un asado en Anchorena, y del otro lado en Buenos Aires había un mitin organizado por Chávez con los kirchneristas para protestar por la llegada de Bush al Uruguay. Y en la televisión estatal venezolana, pero también en Telesur, de la cual el Estado era un accionista minoritario, pero un accionista al fin, se habla de Tabaré Vázquez como un vendepatria, ¿no? Y eso llega a oídos del gobierno de la época y obviamente genera muchísimo enojo. Entonces, creo que ahí hay dos niveles distintos, ¿no? Una cosa fue la relación entre Vázquez y Chávez y otra completamente distinta entre Mujica y Chávez. Este libro permite entender la dificultad que tiene hoy por hoy el Frente Amplio de llamar dictadura al gobierno, entre comillas, de Maduro, o de definitivamente decir hubo fraude en las elecciones. Creo que sí. Creo que de cierta manera brinda algunos elementos para entender por qué más algunos sectores del Frente Amplio, ¿no? Algunos sectores del Frente Amplio, sobre todo el Partido Comunista del Uruguay, sobre todo el Movimiento de Participación Popular, pero podríamos también hablar del Movimiento de Liberación Nacional, les cuesta condenar lo que sucede en Venezuela con todas las letras y sin eufemismos, ¿no? Y les cuesta hablar de dictadura. Creo que este libro da algunas herramientas y genera algunos insumos para entender un poco más esa lógica, pero al mismo tiempo demuestra que eso no ocurrió con todos los sectores del Frente Amplio y que hay un ala socialdemócrata en el Frente Amplio, astorista, seregnista, que siempre se mantuvo y miró todo ese fenómeno con distancia y que nunca quiso involucrarse demasiado tampoco, y que quiso tomar sus precauciones. Entonces me parece que ahí también es importante hablar de matices, pero señalar, sí, que hay algunos sectores que han, por diferentes razones, y podemos hablar de eso, quedar muy apegado a lo que sucede en Venezuela con el chavismo. Es un libro, obviamente, sobre la diplomacia, sobre política, pero vamos a poder asomarnos a él como una especie de detectives o algo que vemos lo que sucede fuera de escena, más allá de que todos vimos, porque Chávez era un personaje, Mujica es un personaje, Maduro es otro personaje, digo, hay mucho, la vedetización de los políticos, ¿no? Digo, sí. Trump, o sea, parece ser que los presidentes hoy por hoy tienen que ser prácticamente, ¿no?, personajes. Exacto. No pasar muy desapercibidos. Puede ser que en este libro podamos correr el velo y asomarnos a lo que pasó y nadie vio. Eso es lo más lindo, ¿no? Lo más lindo de contar. Exacto. Y estimo que es lo más lindo de leer también. Sí, hay algunas escenas que ocurren tras bambalinas, podríamos decir. De hecho, el primer capítulo narra una historia que era absolutamente desconocida y que tiene que ver con el gobierno de Jorge Valle, ¿no? Porque recuerdo, este libro en realidad aborda toda la relación bilateral entre Uruguay y Venezuela en la era del chavismo. Y eso primero arranca con Julio María Sanguinetti y después con Jorge Valle. Y el primer capítulo cuenta una historia que no se sabía y que tenía que ver con un teniente coronel venezolano muy amigo de Chávez, que había recalado en Montevideo con credenciales diplomáticas y que lo que hacía era mover valijas con dinero para financiar diferentes agrupaciones. Entonces, partiendo de esa historia, pero también me puedo remitir a muchas otras escenas, el libro se mete en reuniones, se mete en conversaciones, se mete en episodios que quizás en algún momento tomaron estado público, pero no se contaron con tanta profundidad, y en otros directamente no sabíamos de su existencia. Y bueno, creo que ahí, lo dirán los lectores, pero creo que ahí hay una fortaleza. Para finalizar, teniendo en cuenta que seguramente vos no estuviste presente en esas reuniones, no habrás puesto micrófonos para grabarlo, mucho menos cámaras, ¿cómo llegas a esta información? Y bueno, los recursos que el periodismo otorgan de cierta manera, ¿no? Obviamente un trabajo muy exhaustivo con fuentes, recorriendo muchos mostradores, reuniéndome con mucha gente, escuchando muchas historias.
chequeando obviamente la información y procurando verificar de que aquellos relatos que me hacían se acercaban a la realidad. Cuando uno, respetando obviamente el secreto de las fuentes, ¿no? Que uno no revelaría ni ante un juez, ¿no? De hecho, un juez no puede obligar a uno a revelar sus fuentes, o puede y uno lo puede negar. Pero sin entrar en ese terreno, cuando hablamos de fuentes, en este tipo de casos y en muchos otros, ¿son políticos que filtran información, las fuentes, o la mayoría? ¿O es un chofer que escuchó, o una secretaria, como le pasó a Alberto Fernández, ni que hablar? ¿Quiénes son esas fuentes, independientemente de los nombres? Es interesante, pero porque siempre tendemos a creer, o muchas veces tendemos a creer que cuando hablamos de fuentes hablamos de personas con un gran acceso a información, o una gran reputación, o un gran cargo, y no siempre es así, realmente. O sea, yo en este caso, y para hacer este libro, hablé con personas muy, muy diferentes. Y podría darte el ejemplo que hablé con personas que vivieron esos hechos, por un lado, y también hablé con personas que, si lo ubicaras en la trama, jamás te hubieses imaginado que tenían acceso a esa información. O sea, que en realidad estamos hablando de personas que no figuran y nunca van a figurar dentro del radar público, que podría ser perfectamente un portero, para poner el ejemplo que claro, que si te decía. alguien que casualmente estaba allí. Exactamente. Y bueno, ¿y cómo llegás a ese portero y cómo sabés que ese portero lo sabe? Bueno, ahí es un poco también el azar que juega y el camino que uno va haciendo en la investigación, y la suerte de dar con personas, porque también es eso, la suerte de dar con personas que se acuerdan de un nombre y te lo dicen, y vos haces el esfuerzo de llegar y bueno, finalmente llegás, pero de cierta manera creo que hay algo de construcción en la investigación que sí, que es muy azaroso, que uno que tiene que tener suerte para llegar ahí. Y en este libro, en diferentes momentos de los 4 años en los que estuve investigando, me choqué con esos episodios en los que realmente tuve la suerte de llegar a una fuente o a una persona que incluso tenía documentos y información para darme muy valiosa. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se presentó en junio, está en las librerías. Está en las librerías y ahora está llegando la segunda tirada de librerías, así que contento con la recepción que ha tenido. Así como en un cine o en un teatro la venta de entradas o el cartel de localidades agotadas es una buena señal, una segunda edición es una excelente señal a nivel de literatura. Nuevamente, Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.